Hola, ¿qué tal, amables e improbables espectadores de Café Ácido? Yo soy Krishna Sánchez y les doy la bienvenida a la tercera entrega del ciclo de conferencias Dios toma café con los robots, donde el escritor mexicano Daniel Centeno disertará sobre los autores de ciencia ficción y fantasía Ray Bradbury, Ted Chiang, Ken Liu y Robert Sherman. Si me lo permiten, les voy a hablar un poco acerca de nuestro autor invitado. Daniel Centeno es ganador del Premio Nacional de Cuento Fantástico y Ciencia Ficción y mención honorífica en el Concurso Nacional de Cuento Juan José Arreola, autor de Puerta Cerrada por parte de Paraíso Perdido y su más reciente libro No hablaremos de Muerte a los Fantasmas de Casa Futura Ediciones. Ha publicado en las revistas literarias Lubina, La Cigarra, Visor, Tierra Adentro, Opción, Axón, Punto en Línea, Rojo Siena y Penumbria. Algunos de sus textos aparecen en las antologías Días Idénticos a Nubes, Antología de Letras, Dramaturgia, Guión Cinematográfico y Lenguas Indígenas, Jóvenes Creadores, 2017-2018, y Antología 1 y 2 del Certamen Literario Internacional 2015. Y es becario FONCA del 2017-2018 y del PEC de Jalisco en el periodo 2020-2021, ambos en la categoría de cuento. Bienvenido, Daniel, muchas gracias por acompañarnos nuevamente. No, pues muchísimas gracias de nuevo a ti, Krishna, y al equipo de Café Ácido por hospedar estas conferencias que estoy haciendo como parte de mi retribución social de El PECDA. Igual, para no demorar tanto las conferencias, si recordarán, en la semana pasada las conferencias tuvieron una duración de 1 hora y media más o menos cada una. Entonces, para que en esta ocasión sean como un poquito más concisas, pues voy a ir directo al grano. La sesión pasada me había hecho falta la última parte de la conferencia de Bradbury, que igual es una parte muy breve, no me voy a detener mucho en esto, que tenía que ver con el esqueleto repetido, ¿no? Ya había dicho yo en las anteriores conferencias que Bradbury pues, había retomado como esta idea de la epifanía, que Bradbury solía escribir un cuento cada semana, que había sido muy prolífico desde el inicio de su carrera hasta el final de su carrera, y ya había comentado también que precisamente por esta parte de él tan prolífica, era muy probable, estadísticamente hablando, que en algún momento tendiera a repetir la estructura de más de una de sus historias y que la terminara utilizando para otra diferente, ¿no? Como si fuera el mismo esqueleto, pero con dos cuerpos completamente diferentes, ¿no? En teoría. Entonces, justamente esta última parte de la conferencia sobre Bradbury y todo el cierre, digamos, con la ciencia ficción clásica, por decirlo de alguna forma, tiene que ver con cómo utilizó el esqueleto, ya sea del marciano en el cuento del visitante o el del visitante en el cuento del marciano, ¿no? No queda muy claro cuál fue el que hizo primero, porque los dos forman parte, digamos, como del ciclo original que Bradbury llevó a su editor cuando le propuso la idea de publicar libros de cuentos. El cuento del visitante quedó fuera del libro de Crónicas Marcianas, no formó parte de la cronología original, pero eso no significa que ese cuento lo haya hecho después y por lo tanto no hay manera de asegurar, al menos por mi parte, cuál de los cuentos, digamos, fue como la estructura original y cuál fue la estructura que después como replicó, ¿no? Entonces, repito, los dos cuentos donde Bradbury hizo esto es el cuento del marciano, que aparece en Crónicas Marcianas, y el cuento de El visitante, que aparece en El hombre ilustrado. Entonces, bueno, la estructura es más o menos la siguiente, ¿no? En el cuento del marciano, un breve resumen, en el cuento del marciano lo que ocurre es que una pareja de humanos viejos que perdieron a uno de sus hijos hace mucho tiempo, de pronto un día descubren que en la puerta de su casa apareció su hijo, ¿no? Y obviamente la madre lo primero que hace es como acogerlo en su casa, alimentarlo, tratarlo como si fuera su hijo, ¿no? Porque a final de cuentas se ve como su hijo, habla como su hijo y tiene la presencia de su hijo. Pero el papá o el marido de esta mujer no puede creer que sea su hijo, uno, porque su hijo está muerto, y dos, porque la apariencia que tiene el hijo es de como si fuera un niño, ¿no? Entonces no puede creer que su hijo esté vivo y por lo tanto actúa con suspicacia frente a esta figura que se aparece de repente, ¿no? Un día. Obviamente llega un momento donde confronta a la figura, le hace saber, le dice, no sé qué seas, pero por favor vete. Y lo que le reconoce el marciano es que pues efectivamente no es su hijo, pero puede actuar como si lo fuera, ¿no? Y si actúa como si lo fuera, para su mujer, pues va a ser un alivio porque ya no va a sentir que el mundo se le viene abajo, ¿no? Por la pérdida
de su hijo. Entonces digamos que este hombre termina aceptando eventualmente, después de una serie de acontecimientos, termina aceptando y lo adoptan como si fuera su hijo, ¿no? O sea, es decir, lo dejan quedarse ahí en la casa, lo alimentan, conviven con él como si fuera el hijo, pero lo que termina ocurriendo es que este sujeto, este individuo, termina desapareciendo, ¿no? Un día desaparece y ellos pues piensan, bueno, pues ya no vamos a volver a ver a nuestro hijo, fue un pequeño milagro que duró un momento, pero entonces cuando van un día al pueblo, comienzan a escuchar de otras personas que también habían perdido a sus hijos y que mágicamente sus hijos volvieron, ¿no? Y entonces ellos comienzan a preguntarse, o sobre todo el marido comienza a preguntarse, si no será que este mismo individuo que adoptó la forma de su hijo no habrá adoptado la forma de los hijos de los otros humanos y pues obviamente él lo quiere de regreso, ¿no? ¿Por qué? Porque él sabe que su esposa lo necesita, que no puede vivir una segunda pérdida de su hijo, porque ya lo perdieron una vez al hijo real y no está dispuesto a perder a este hijo sustituto. Entonces lo que termina haciendo es como reclamándolo como suyo, o sea, trayéndolo hacia con él, y lo que termina ocurriendo eventualmente es que por tratar de llevárselo, digamos, a la fuerza, apartándolo de digamos, de las otras personas que también lo querían como si fuera su propio hijo, terminan lastimándolo cuando se lo quieren llevar y terminan por matarlo, ¿no? Y entonces lo que ocurre es que al final ninguna de las familias se queda con su hijo sustituto, todos pierden obviamente a este individuo, que es un marciano. Obviamente ya habíamos establecido en la conferencia anterior que según Bradbury los marcianos podían proyectar imágenes mentales, incluso cambiando su apariencia, por ejemplo, por la de humanos, ¿no? Que eso ya, por ejemplo, lo habíamos visto en el cuento de la tercera expedición, donde ellos al hacerse pasar por humanos mataron a otros humanos, ¿no? Que llegaron. Entonces, más o menos esa es como la idea general del cuento del marciano. Y en el caso del cuento del visitante, que tampoco me voy a extender mucho en esto, se trata de, en Marte, como también eso ya lo había platicado la conferencia pasada, en Marte los humanos son enviados a morir después de que les da una enfermedad que Bradbury es bastante inespecífico, pero que al menos en los síntomas parecieran como las llagas que aparecen cuando una persona ya está en la fase de SIDA, ¿no? Entonces resulta que estas personas que están en Marte tiradas, dejadas allá a su suerte, uno de ellos está aburrido y desesperado porque extraña Nueva York. Obviamente no hay nada que se parezca a Nueva York en Marte, se supone que es un planeta completamente vacío, solamente con un montón de cuerpos por ahí tirados. Y también extraña hablar con alguien que comprenda lo mucho que le importaba Nueva York, ¿no? Entonces un día de repente aparece un individuo en un cohete, lo dejan en Marte y resulta que este individuo también está enfermo, también lo dejaron ahí a morir, pero la cualidad que él tiene es que puede proyectar imágenes mentales, ¿no? Él, como si fuera un marciano, puede, digamos, como alterar la percepción de la realidad, solo que él es un humano, pero puede alterar la percepción de la realidad. Y lo que ocurre es que le termina regalando a este hombre que va a su encuentro, le termina regalando la imagen de Marte, ¿no? O sea, recrea a Marte para él. Y cuando luego, perdón, Nueva York, ¿no? Recrea Nueva York para él. Cuando extraña, por ejemplo, los lagos, pues le recrea los lagos, ¿no? Total que este hombre, el visitante, le termina dando lo que él necesita, ¿no? Lo que él quiere. Entonces, obviamente, este hombre, pues lo primero que quiere hacer es quedárselo para él, ¿no? Dice, oye, necesitamos irnos porque en cualquier momento los demás se van a dar cuenta de que tú llegaste aquí y te van a querer para ellos, ¿no? Y lo primero que le reclama el visitante es que ellos no me pueden reclamar como suyo porque yo no soy de nadie, ¿no? Yo soy mi propio individuo y nadie me puede reclamar, ni siquiera tú. Entonces lo que hace este sujeto cuando comienza a ver que las otras personas en Marte comienzan a ir hacia ellos, lo que termina haciendo es acercándose a él, llevándoselo a la fuerza, es decir, lo termina llevándoselo como si fuera su rehén, lo esconde en una cueva y trata de quedarse ahí con él, ¿no? Y entonces le pide, oye, vuélveme a recrear Nueva York para mí. Obviamente este individuo se niega, ¿no? Le dice, oye, ¿sabes qué? Es que yo no te pertenezco y lo que acabas de hacer es secuestrarme. Dice, y además eres muy tonto, porque yo te pude haber dado lo mismo que le iba a dar a los demás. Dice, yo te pude haber regalado Nueva York las veces que tú quisieras, del mismo modo en el que yo le pude haber regalado a ellos lo que ellos me pidieran. Yo no tengo ningún inconveniente con regalarle a todo mundo lo que todo mundo quiera. A mí me divierte. Entonces, lo que el sujeto a final de cuentas le termina reclamando es que al tratar de apoderarse de él, al tratar de quedárselo para él, se iba a quedar sin él, porque él ya no estaba dispuesto a recrear Nueva York. Él ya no quería regalarle nada.
Entonces lo que termina ocurriendo es que llegan los otros hombres que estaban tirados en Marte, y cuando llegan, lo primero que hacen pues es tratar de averiguar qué es lo que está pasando, ¿no? Porque vieron la recreación de Nueva York a lo lejos. Y este hombre pues termina recreando cosas para ellos para que vean la habilidad que él tiene y pues igual traten de liberarlo o traten de llevárselo. Lo que termina ocurriendo es que entre una pelea entre todos los hombres que acaban de llegar y obviamente también este hombre que lo había secuestrado, lo que termina ocurriendo es que le terminan disparando y lo terminan matando, ¿no? Entonces obviamente cuando lo matan, todas estas como alucinaciones colectivas perceptivas desaparecen y obviamente el protagónico se queda sin para siempre, ¿no? Entonces, creo yo que incluso sin hacer como un análisis todo de cuáles fueron los puntos en la estructura, creo yo que entre las dos, no solamente en términos de la sucesión de los acontecimientos, sino en la estructura en sí misma, ¿no? O sea, es decir, un personaje cambia de apariencia o es capaz de alterar la percepción y este cambia la percepción, le da algo a otro personaje y ese otro personaje por su avaricia termina provocando que estos personajes mueran, ¿no? Entonces básicamente es la misma historia, solamente que en, digamos, en contextos distintos, ¿no? Entonces, bueno, en cuanto, digamos, como a la estructura, digamos que el primer punto que comparten ambos cuentos es el llegar a un sitio a pasar los últimos días a morir, ¿no? En el caso, por ejemplo, de los ancianos, pues ya es una pareja muy vieja, o sea, ya no le queda como mucho tiempo de vida. Y en el caso del visitante, pues son estos hombres que fueron a morir, ¿no? Que solamente les queda un año. Luego hay una pérdida terrible que parece imposible de superar. En el caso del marciano es la pérdida del hijo que lo sigue atormentando. Y en el caso del visitante es la pérdida de la ciudad de Nueva York, ¿no? Y de una presencia humana que comprenda la importancia que tenía Nueva York para ellos. Luego, alguien aparece en la escena posibilitando aferrarse a esos recuerdos. En el caso del marciano, es precisamente este marciano que les da la posibilidad de tener una nueva relación con su hijo muerto. Y en el caso del visitante, es este hombre que les regala Nueva York a un extraño. Cuarto lugar, se teme perder esa posibilidad, así que se intenta apartar a ese ser de los demás, pues solo debe de ser para uno mismo, ¿no? Es decir, se impone el egoísmo de los protagonistas que quieren quedarse para ellos mismos al otro individuo, ¿no? Luego, el ser indica cómo quiere vivir, tiene sus condiciones, es decir, ambos individuos le dicen al otro, ¿sabes qué? Estoy de acuerdo, yo puedo ser tu hijo, yo te puedo crear Nueva York las veces que tú quieras, pero tiene que ser bajo mis condiciones, ¿no? Porque tú no eres mi dueño, yo no soy tu esclavo y por lo tanto no puedes gobernar sobre mí. Luego aparece una muchedumbre que pone en peligro, entre comillas, esa posibilidad añorada para el personaje. Obviamente el personaje protagónico termina tratando de apartar a este ser o a este individuo de todos los demás con la finalidad de quedárselo para él mismo. Cuando todos los demás llegan y se encuentran con este personaje, todos luchan por quedárselo. Es decir, todos quieren esta posibilidad perdida. Y por último, las condiciones no son respetadas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que termina ocurriendo? Que, por ejemplo, en el personaje del marciano, él quería la posibilidad de poder ir y salir de casa como si de verdad fuera su propia casa y él pudiera ir y volver. No se lo respetaron y trataron de llevárselo a la fuerza en una canoa. ¿Qué ocurrió en el visitante? Que este hombre lo único que quería era la posibilidad de poder crear las ciudades que todo mundo quisiera y lo que hizo este hombre fue llevárselo a una cueva. Luego, el individuo único o especial acaba siendo asesinado pese a sus esfuerzos por evitarlo, ¿no? Obviamente en el caso del marciano, pues trata como pues de defenderse lo más que puede, pero a final de cuentas termina siendo asesinado porque lo ven como una cosa monstruosa el hecho de que pueda estar cambiando como de apariencia por sus hijos muertos. Y en el caso del visitante, digamos que pues este ser especial trata de defenderse creando alucinaciones colectivas para que no lo vean, para él volverse invisible, pero aún así logran dispararle y terminan matándolo. Y por último, el punto número 10 es se llora la pérdida de quien muere como la realización final de que jamás se tendrá una segunda oportunidad, ¿no? Que en en el caso de la pareja de ancianos, han perdido para siempre la posibilidad de poder tener una segunda oportunidad con su hijo, a final de cuentas. Y en el caso del visitante, el personaje se da cuenta que en lo que le reste de tiempo en Marte, nunca va a volver a ver Nueva York, ¿no? Entonces,
tanto la pareja de ancianos como el personaje que se quedó en Marte a morir, los dos no lloran en sí la pérdida del individuo que murió, o sea, del individuo como individuo, sino de lo que representa el individuo para ellos. Entonces, a final de cuentas, las dos son dos pérdidas egoístas. Porque en el caso de la pareja de los marcianos no están llorando por el marciano, sino que están llorando por una segunda pérdida de su hijo. Cuando en realidad obviamente no perdieron a su hijo por segunda vez porque su hijo nunca revivió, ¿no? O sea, lo que vieron fue una representación como mental de su hijo a partir de lo que el marciano identificaba en ellos, ¿no? Que podía leer en sus mentes. Y en el caso del visitante, pues igual, lo mismo, el personaje protagónico no llora la muerte en sí del visitante, sino que llora la pérdida de Nueva York por segunda y última vez, ¿no? Entonces, ambas historias lo que terminan retratando son deseos egoístas por parte de un individuo o de un par de individuos que terminan negándole su derecho a otro a ser un individuo y al negarle este derecho a ser un individuo terminan destruyéndolo. Si nosotros trasladáramos todo esto que yo estoy diciendo al campo de la psicología, podríamos decir que los dos cuentos tienen que ver con la responsabilidad afectiva y con la asertividad, ¿no? Que es qué tanto, por ejemplo, yo te permito ser un individuo, qué tanto no te impongo mis necesidades y qué tanto logro identificarte a ti como un individuo y no simplemente como algo que me da lo que yo necesito o lo que yo quiero, ¿no? Sería el equivalente, por ejemplo, a que sales con una pareja y lo que te gusta de la pareja es a dónde te lleva, ¿no? Pero no te interesa realmente la pareja. Y cuando cortas con ella, lo que te duele es que ya no tienes acceso a esos lugares que ibas con esa persona, ¿no? Entonces es muy parecido a esta dinámica. También, obviamente, podríamos hacerle una lectura desde el esclavismo, que tiene que ver con el hecho de que cuando comenzaron a querer utilizar a estos personajes, a estos individuos, como si fueran de su propiedad, todos terminan queriendo reclamarlos como si fuera de su propiedad y lo que termina ocurriendo es que lo terminan matando, ¿no? No solamente matándolo en términos físicos, o sea, es decir, su vida netamente hablando, sino que le terminan matando, digamos, como su identidad, ¿no? Terminan destruyendo lo que la persona hacía o por lo que la persona lo hacía. Por ejemplo, en el caso del marciano, le quitan su libertad al tratar de llevárselo y le acusan de monstruoso al cambiar de apariencia, cuando en realidad todo el mundo estaba muy de acuerdo con que él cambiara de apariencia hasta ese momento. Y en el caso del visitante, por ejemplo, pues ocurre lo mismo, ¿no? Terminan matando a este personaje, terminan perdiendo todo lo que habían querido de él, pero en realidad nunca se preocuparon porque el visitante estuviera vivo o que el visitante estuviera bien, ¿no? Simplemente querían ver estas imágenes reproducidas para ellos mismos, ¿no? Entonces, a final de cuentas, lo que Bradbury nos está mostrando, repito, son historias de... Y la consecuencia que tienen ambas es que terminan perdiendo lo que ellos trataban de recuperar y al perderlo también terminan destruyendo al otro, ¿no? Entonces digamos que en cierto modo son relatos cautelares de qué ocurre cuando dejas que el egoísmo te gobierne, ¿no? En el caso de los dos. Y en ambos casos me parece muy llamativo que lo que motiva a los personajes a llegar a este egoísmo es el duelo, ¿no? O sea, es un duelo no resuelto. La imposibilidad, en el caso de los padres, de aceptar que su hijo está muerto, y en el caso del el visitante, bueno, el personaje del visitante, su incapacidad de poder aceptar que nunca va a volver a estar en la Tierra. Entonces, el duelo también nos puede llevar a situaciones de egoísmo que pueden hacer que nosotros destruyamos a alguien más, ¿no? Y bueno, ya para concluir la conferencia ahora sí de Bradbury como tal, tanto Mark, que es el personaje del visitante, como Tom, el marciano, tienen en común que además plantean una ser siniestra. Ellos se saben especiales, saben que tienen el potencial que pueden usar a su favor, no necesitan de esos que están arrastrándolos al vacío. Y lo irónico es que quienes acaban invocando a la muerte son precisamente quienes Mark y Tom pensaban que no tenían relevancia en sus vidas. Esto también es importante. Bradbury, como le gusta, como ya había comentado yo en las conferencias anteriores, le gusta meter como esta como problemática o compleja de las relaciones humanas. Mark dice que se divierte dándole a los demás lo que ellos quieren, como si los viera como si fueran niños, y él se identifica a sí mismo como si fuera un dios, ¿no? Entonces digamos que ahí ya no es una relación tan sencilla como decir, es que el personaje que mata a Mark, al visitante, es el malo, ¿no? O sea, sí efectivamente es un relato del egoísmo, pero también, por ejemplo, en el caso de Mark, te lo plantean como si fuera un ser siniestro, que él se siente como un dios, recreando ciudades para los demás. Y en el caso de Tom el Marciano,
Él habla de sí mismo como si él fuera la última posibilidad que le queda a los vivos, a los humanos vivos, de poder recuperar lo que ellos quieren y que por lo tanto tienen que seguir sus condiciones. Obviamente estas como características siniestras de los personajes ayudan a que el relato avance sin un tono moral. ¿Por qué? Porque si los personajes fueran buenos, sensibles y amables y estos personajes los llevaran a su muerte, el tono del texto sería completamente didáctico, ¿no? O sea, sería como, personaje egoísta mata a personaje bueno. En cambio, personaje egoísta mata a personaje siniestro ya tiene una notación como un poquito más compleja, ¿no? Y como ya habíamos establecido en anteriores conferencias, a Bradbury le gustaba complejizar las historias que él contaba, ¿no? Al menos a nivel emocional, no le gustaba que fuera tan sin acción como de bueno mata a malo o bueno se enfrenta a malo, sino que en realidad ambos tienen algo de bueno y ambos tienen algo de malo. Y lo que termina ocurriendo es que precisamente por estas características, tanto las buenas como las malas, es que terminan destruyéndose entre sí, ¿sí? Y pues por mi parte, en cuanto a lo que toca a Bradbury, después de 2 conferencias y casi 20 minutos de una tercera, cierro yo con esto. A mí me parecía muy importante detenerme, repito, con Bradbury, porque una vez que uno entiende a Bradbury es mucho más fácil comprender a los otros autores que nos hacen falta. Y porque también a final de cuentas Bradbury es fundacional para la ciencia ficción, porque él fue el primero en establecer, digamos, como esta gran emotividad que tenían las historias cortas, ¿no? Y obviamente también en borrar estas líneas de lo que era la ciencia ficción, lo que era la fantasía, lo que era la fábula o lo que era como una recreación histórica de otro lugar, ¿no? Creo que Bradbury fue el que complejizó más la forma, la estructura y el contenido de la llamada ciencia ficción de aquel entonces. Y los autores que vamos a ver ahorita, que son Ted Chiang y Ken Liu, sobre todo ahorita Ted Chiang, tienen mucho que ver con lo que nos heredó Bradbury, ¿sí? Entonces, ya sin, ahora sí que como dicen, sin más preámbulo, voy a pasar entonces a lo que toca a Ted Chiang y Ken Liu, ¿no? En la conferencia de hoy voy a explorar sobre todo a Ted Chiang y en la próxima conferencia estaríamos trabajando lo que es Ken Liu y la correspondencia literaria entre los dos, entre Ted Chiang y Ken Liu. El temario es muy sencillo, el de esta conferencia y el de la que sigue son, el primer tema va a ser Ted Chiang, en general Ted Chiang, el segundo es Ken Liu, el tercero son las semejanzas y diferencias de su obra, y el cuarto es la correspondencia literaria que establecieron entre sí. Igual que en el caso de Bradbury, una brevísima introducción de Ted Chiang, sobre todo para comprender el porqué de su prosa, ¿no? Y el porqué de la manera en la que escribe. Ted Chiang nació en 1967, es un escritor estadounidense de ficción especulativa y sus trabajos, creo que es por lo que más lo conocen algunas personas, han ganado 4 premios Hugo, 4 premios Nebula y un montón de premios más, ¿no? O sea, Ted Chiang prácticamente cuento que hace, cuento que gana algún premio. O mínimo es nominado a uno o varios premios, ¿no? Y esto es importante, Ted Chiang estudió informática y se dedica a redactar manuales de software. ¿Por qué lo marqué así hasta como en color, como para que quede llamativo? Porque cuando uno analiza la prosa de Ted Chiang y uno ve cómo escribía hace 30 años, hace 30, 31 años, y cómo escribe hoy en día, no hay realmente una evolución estilística notable. O sea, no es que realmente la prosa de Ted Chiang se haya nutrido en estos 30 años, realmente no ha cambiado mucho. Si uno lee, por ejemplo, su primer cuento, que es Comprende, y el segundo, que es La Torre de Babilonia, son muy parecidos, por ejemplo, a La ansiedad es el vértigo de la libertad y Ónfalos, que son las últimas historias que escribió por ahí del 2019, ¿no? Que aparecieron por primera vez en su último libro, ¿no? Entonces, por ejemplo, tanto La Torre de Babilonia como Comprende fueron escritos a principios de 1990 y Ónfalos y La ansiedad es el vértigo de la libertad fueron publicados en 2019. Entonces estamos hablando de que realmente entre el 1990 y 2019 Ted Chiang no ha tenido un cambio estilístico en su prosa como a destacar realmente. No estoy diciendo que Ted Chiang escriba mal, para nada, pero sí se nota, y por eso lo marqué aquí, que se dedica a escribir como una prosa muy funcional, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los manuales de software,
todos ya sabemos que un manual necesita ser muy didáctico, ¿no? Necesita ser muy pragmático, tiene que especificar cada evento hasta el más mínimo detalle, explorar todas las posibilidades que pueden ocurrir con un aparato para, como para plantear todas las posibles soluciones que puede tener si este aparato se descompone o si no funciona o si lo que sea. Y creo yo, esta es una apreciación completamente personal, creo yo que esta profesión a lo que él se dedica sí se alcanza a notar opción, ¿sí? Tanto el hecho de explorar todos los escenarios posibles de una potencial situación desastrosa, como en un manual, como el hecho de que su prosa es muy digerible, es muy sencilla, pero en ocasiones obviamente peca de austera, ¿no? De un poquito de austeridad. Igual, obviamente, no estoy diciendo que tal cual como un manual, pero sí se alcanza a notar que la escritura que tiene más desarrollada es precisamente esa. ¿Por qué comento esto de que es la que tiene más desarrollada? Porque Ted Chiang, desde 1990 hasta el día de hoy, solamente ha publicado 2 libros. Nada más. O sea, es un autor cero prolífico. Estamos hablando de que, por ejemplo, el primero de sus libros, que se llama La historia de tu vida y otros, fue publicado en el 2002. Incluye 8 cuentos, que son La Torre de Babilonia, comprende, dividido entre 0, La historia de tu vida, 72 letras, La evolución de la ciencia humana, El infierno es la ausencia de Dios y ¿Te gusta lo que ves? Documental. Son 8 cuentos en total que escribió entre 1990 y 2002. Es decir, aproximadamente más o menos como si fuera uno cada año, ¿no? Casi, casi. Ahora, esto a mí me parece muy importante. En el caso, por ejemplo, de La Torre de Babilonia, ganó el premio Nebula. En el caso de La historia de tu vida, ganó el Nebula, el Theodore Sturgeon Memorial. En el caso de 72 letras, ganó el Sidewise. En el caso del infierno es la ausencia de Dios, ganó el Hugo, el Locus y el Nebula. Y esto a mí me parece también muy importante porque luego lo vamos a ver en la otra colección también. En Te gusta lo que ves es el único cuento que Ted Chiang estrenó en el libro. Es decir, Ted Chiang se esperó hasta tener una producción lo suficientemente amplia en términos de libro y una vez que la tuvo fue cuando publicó este volumen, ¿sí? El de La historia de tu vida y otras historias, que fue traducido y publicado en su edición en español por, iba a decir por Minotauro, por Alamut, ¿no? Que luego de repente por ahí una persona que se dedica a la traducción me dijo que la traducción de Alamut no es tan buena, pero creo yo que es legible. Al menos yo no tuve ningún problema leyendo esta versión de Alamut. Pero lo importante, vuelvo a repetir, es que en 10 años, en 12 años de hecho, Ted Chiang solamente publicó 8 cuentos. Y repito, solamente dejó un cuento para la publicación original del libro de La historia de tu vida. ¿Sí? En el caso de Exhalación, que es su segunda colección de cuentos, publicada en inglés por primera vez en el 2019 y publicada en español por Sexto Piso el año pasado, si no mal recuerdo, en el 2020. Es el tiempo, y esto también a mí me parece muy llamativo, es el tiempo de edición del inglés al español más corto que ha tenido Ted Chiang. Ted Chiang, por ejemplo, en su primer libro, en el de La historia de tu vida, pasaron, se me olvidó ese dato, dejen igual se los comento. Fíjense, la primera edición en español del libro de La historia de tu vida, que fue publicado en inglés en el 2002, fue en el 2004. Fue la primera edición y fue por Bibliópolis. Y la segunda edición fue hasta el 2015 por Alamut, que es esta. Es decir, pasaron 11 años antes de que se editara una segunda edición de La historia de tu vida. ¿Qué quiere decir? Que en español no tuvo un gran público, ¿no? O sea, solamente fue necesaria una sola edición y durante 11 años no se volvió a reeditar. ¿En dónde viene el cambio? Cuando se publicó en la década pasada la película de La llegada, ¿no? Arrival. Y por ejemplo, en este caso, el cuento o novela corta, La historia de tu vida, es precisamente la que sirve como base para la historia de La llegada. Entonces podríamos decir que en el caso de Ted Chiang, él sí se benefició de como de la adaptación cinematográfica, ¿no? Como para darse a conocer. Y segundo, porque este cuento, el de Exhalación, pues obviamente fue recomendado por Obama, apareció en la lista de los más vendidos del New York Times por quién sabe cuántas semanas. Y la gran diferencia que ha tenido, y aquí sí me quiero detener un poquito antes de avanzar,
La gran diferencia que tuvo La historia de tu vida y otras historias y Exhalación, historias, es que al menos, por ejemplo, en español, La historia de tu vida todavía era considerado literatura de nicho, ¿no? O sea, era considerado como literatura de género, era considerado tal cual ciencia ficción, ¿no? Y en el caso de Exhalación, lo que le terminó ocurriendo es que al ser publicado por una editorial generalista como Sexto Piso, lo que terminó ocurriendo es que todas las reseñas, por ejemplo, todas las discusiones en las presentaciones que se han hecho del libro y demás, se termina hablando de Exhalación como si fuera un libro de literatura universal. Es decir, aquí podemos ver, en el caso de Ted Chiang, al menos en su publicación en español, la gran diferencia que tuvo digamos como la repercusión mediática del autor en su idioma original, tanto en la adaptación de la película como en el hecho de volverse un bestseller. Y segundo, esto terminó provocando muy probablemente que se acelerara la traducción, digamos, no como en el otro, que se tardaron 2 o 3 años entre la publicación original y la versión en español. En el caso de Exhalación solamente pasó un año, ¿no? O sea, realmente no ocurrió, no pasó tanto tiempo entre una versión y la otra. Y segundo, vuelvo a repetir, Exhalación tuvo mucho mayor impacto a nivel lector, o sea, generó mucha mayor conversación generalista en la literatura hispánica, el de Exhalación, no porque sea un libro mejor que el de la historia de tu vida, sino por una cuestión mediática en este caso, esta es la teoría que yo tengo, al ser publicado por una editorial que es generalista, ¿no? O sea, que publica literatura en general. Y en el caso de Alamut pues publica a final de cuentas ficción especulativa, ¿no? Entonces, el libro se quedó entre los lectores de nicho. Obviamente, ya a partir de que fue publicada en Alamut, tuvo mucho mayor repercusión, porque cuando ya estuvo en Alamut es porque ya existía la película de La Llegada, ¿no? Y todos ya sabemos que cuando una película sale, pues la gente comienza a buscar la historia en la que está inspirada. Pero vuelvo a repetir, seguía siendo un libro de nicho. Y en el caso de Exhalación, ya no. De hecho, es mucho más fácil que si ustedes le preguntan a alguien por Ted Chiang, les termine hablando del libro de Exhalación que el de la historia de tu vida, ¿no? Que al menos es lo que a mí me ha pasado. Que yo he podido conversar más fácilmente con personas por Exhalación. Y en realidad, el tipo de contenido que tienen ambos libros no se diferencia mucho. Entonces, a mí me parecería, y esto se los dejo de tarea a quienes nos estén viendo, nos demos a la tarea de investigar o de tratar de analizar cuál es el impacto que tiene el tipo de editoriales que publican qué tipo de libros para el tipo de impacto que estos generan en un determinado público y el tipo de conversación que se genera a partir del tipo de publicidad que se le da a un determinado libro. Por ejemplo, en el caso de Exhalación, la publicidad que se le estuvo dando es que trascendía al género. Todo el tiempo, a partir de su publicación en español, ojo, en español, en inglés nunca se dijo eso, pero en español sí se estuvo hablando mucho de, Ted Chiang trasciende al género, ¿no? Como si el género fuera una cosa que uno pudiera dejar de lado para entrar a la gran literatura, general, ¿no? Pero en parte se debió a que muchas de las personas que estuvieron reseñando, obviamente como parte de la publicidad de Sexto Piso y en general, que estuvieron reseñando Exhalación, obviamente vienen de la literatura generalista, ¿no? O sea, que son escritores de la literatura con L mayúscula, ¿no? Y no L minúscula, que es la ciencia ficción, ¿no? Digo, nada más comento esto como para meter un poquito de discusión de cómo es que leemos un autor. Porque luego de repente nosotros pensamos que a nosotros nada nos afecta, que nosotros leemos un autor solo por lo que dice el autor, pero muchas veces puede ocurrir sin que nos demos cuenta que la lectura, digamos, como que hacen otros editorialmente hablando, puede afectar la forma en la que nosotros leemos también a los autores, ¿sí? En el caso de Exhalación, igual, lo mismo, solamente fueron 9 historias, 2 de las cuales son novelas cortas, que son El ciclo de vida de los elementos de software, que son aproximadamente, creo que 110 páginas, y La ansiedad es el vértigo de la libertad, que tiene aproximadamente como 60 páginas. Los demás son cuentos desde muy breves, como Lo que se espera de nosotros, que son un par de páginas nada más, o El gran silencio, que también son 4 o 5 páginas máximo, y pasando por otros cuentos que van de lo corto a lo largo, desde El comerciante y la puerta del alquimista, que es un cuento largo, Exhalación, que también está más o menos largo, y el cuento regular, que es la niñera automática patentada por DC. Este libro también igual, casi, bueno, no casi todos los cuentos, pero algunos de los cuentos fueron nominados o ganaron algún premio. Por ejemplo, El comerciante y la puerta del alquimista es una versión de Ted Chiang, como de estas historias de los cuentos de las mil y una noches,
¿no? Que es como plantear una historia, plantear una segunda historia y cómo esas dos historias terminan en una tercera, ¿no? E incluso el mismo Ted Chiang planteó esta historia en Oriente. Es la única historia que, bueno, una de las únicas dos historias que Ted Chiang plantea en Oriente, como para continuar con esta línea de las mil y una noches, ¿no? Este cuento, por ejemplo, ganó el premio Nebula. Exhalación ganó el Locus, el Hugo y el BSFA. El ciclo de la vida de los elementos de software ganó el Locus y el Hugo como mejor novela corta. El Ónfalo ganó el Locus y tanto Ónfalo como La ansiedad es el vértigo de la libertad, como les decía, fueron los únicos textos nuevos que aparecieron en el volumen de Exhalación. Entonces, ¿qué quiere decir? Que los únicos cuentos originales que la gente no tuvo en su disposición antes de la publicación de los libros fueron, en el primer caso, ¿Te gusta lo que ves documental? Y en el segundo caso, El gran silencio, perdón, Ónfalo y La ansiedad es el vértigo de la libertad. Entonces, digamos que uno puede leer a Ted Chiang, si uno lee en inglés, en internet, ¿no? O sea, digamos que casi la práctica totalidad de la obra de Ted Chiang está disponible online, ¿no? Hay por ahí una que otra, por ejemplo, como el ciclo de vida de los elementos de software, que ya no está para su lectura en línea de forma gratuita, pero hasta donde yo recuerdo, el resto de los textos se pueden revisar, se pueden consultar en inglés en internet, ¿sí? E igual lo mismo, si se fijan aquí, por ejemplo, el primer cuento, cronológicamente hablando, es Lo que se espera de nosotros en el 2005 y el último es en el 2019. Es decir, escribió 9 textos en 14 años, ¿no? Eso sin contar el tiempo de que el último cuento que escribió para la historia de tu vida fue en el 2002. O sea que hubo 3 años donde, como quien dice, no hubo ninguna publicación de parte de Ted Chiang, ¿no? O sea, en publicaciones periódicas. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos, hoy en día, sobre todo, hay una cantidad abrumadora de revistas de ficción especulativa, vuelvo otra vez, en Estados Unidos, y entonces la mayoría de la obra de Ted Chiang, él como publica tan poquito y tan espaciado en el tiempo, la mayoría de su obra, él ya la tenía publicada para cuando le editaron su libro. Y bueno, así como en resumen, fueron 17 historias en 31 años y solamente 2 libros, ¿no? Quiero por favor que se graben esto, porque luego cuando veamos a Ken Liu en la siguiente conferencia, este dato va a ser muy importante como para ver las diferencias también en producción que tienen los dos. Vuelvo a repetir, Ted Chiang en sus 31 años que lleva publicando, solamente ha publicado 17 historias, es decir, no una cada año, sino una cada 2 años prácticamente, y solamente ha publicado 2 libros. O sea, es decir, el impacto mediático que se ha visto en Ted Chiang ha sido enorme para la poca producción que tiene. ¿Por qué? Porque ambos libros fueron bestsellers, porque uno de los libros ya fue llevado a una adaptación cinematográfica. Muy probablemente el de Exhalación, en algún momento alguno de sus textos también va a ser adaptado. Y los dos obviamente ya fueron traducidos a varias lenguas. Y bueno, ahora sí ya entrando en materia, algunas consideraciones sobre su obra. A diferencia de con Bradbury, como no me voy a detener tanto en estos autores como lo hice con Bradbury, porque no me da la vida, me voy a tratar de detener más que en sus cuentos específicos, como en su forma de escribir en general. Y como comentaba yo en Twitter, quienes me sigan, lo que yo comentaba es que me di cuenta de que uno puede alcanzar a identificar, entender y comprender la estética, la estilística, la estructura en general de los autores y de su obra a partir de lo que dicen en sus entrevistas. ¿Por qué? Porque sus entrevistas son muy didácticas. O sea, ellos son muy, muy transparentes, suelen ser muy sesudos en sus respuestas y también son muy didácticos en el sentido de que suelen dar como técnicas o cuestiones más técnicas en general de su propia escritura, ¿no? Entonces, en cuanto a la forma, en los propios términos de Ted Chiang, él mismo dice que no utiliza una gran variedad formal en sus historias. Nada realmente que tome un riesgo como importante para los lectores. Las formas más arriesgadas que ha manejado Ted Chiang en términos de estructura ocurren en 2 cuentos, que son en el caso de Dividido entre cero, que lo que termina haciendo es contando una historia como en paralelo, 2 historias al mismo tiempo, y la segunda es todavía, se me fue el nombre, ¿Te gusta lo que ves? Perdón, que es un falso documental, ¿no? Que básicamente lo que hace Ted Chiang
es como recrear como si fueran falsos testimonios, sobre todo en una escuela, a propósito de un implante que se está poniendo en las personas para que no reconozcan la belleza en los demás, ¿no? Entonces son, digamos, como las técnicas más arriesgadas que ha hecho Ted Chiang en términos formales. Y si acaso en El comerciante y la puerta del alquimista, pues retomar la técnica de las mil y una noches para contar historias. Que pues no podríamos decir que Ted Chiang es muy arriesgado en términos formales por retomar una, digamos, una tradición milenaria de contar historias, ¿no? Entonces, a nivel formal, el mismo Ted Chiang reconoce que él no tiene como una gran variedad de formas técnicas, y él lo que dice es que más bien él maneja una estructura sencilla, pero trata de contar de la mejor forma posible dentro de esa estructura simple, que no necesariamente siempre es cronológicamente lineal. En muchas ocasiones sí hace como este ir y venir en el tiempo, pero en realidad estas dos historias pues tampoco no suelen ser como tan, ¿cómo decirlo? Tan formalmente retadoras como para que la estructura de contar dos historias al mismo tiempo se sienta como una novedad formal, ¿no? A la literatura. Ya decíamos que, por ejemplo, Ray Bradbury sí generó nuevas formas, por ejemplo, al traer la epifanía de la literatura realista a la ficción especulativa. Pero en el caso de Ted Chiang, no. Y de hecho, por ahí le comentaba a alguien también en Twitter, fue muy difícil hacer, comparativamente hablando con Bradbury, fue mucho más difícil hacer esta conferencia de Ted Chiang y de Ken Liu porque hay mucha menos información de estudios o de, pues sí, de que se les esté estudiando como escritores comparativamente con Bradbury, ¿no? De Bradbury hay una cantidad de tesis abrumadora y muchas de ellas vienen de los tiempos de cuando Bradbury recién estaba publicando. Es decir, ya había gente que desde que él estaba publicando se daban cuenta de que las aportaciones de Bradbury eran buenas a nivel formal, y en el caso de Ted Chiang y Ken Liu no hay grandes estudios de su aportación técnica, al menos en inglés yo no encontré, a lo mejor hay en chino en el caso de Ken Liu, pero al menos yo no he encontrado, ¿no? Luego, él mismo, de repente en una entrevista, toda esta información que estoy poniendo, por eso la dejé en inglés, porque son sus respuestas tal cual. En una entrevista, por ejemplo, le decían que el cuento de la Torre de Babilonia y Comprende, que son las primeras dos historias que escribió Ted Chiang, las dos tratan de como estos, ¿cómo decirlo? Como estos retos que van escalando y escalando y escalando, ¿no? Por ejemplo, en Comprende es un personaje que después de un accidente terminan haciendo un experimento con él para que pueda ir ganando capacidades cognitivas. Lo que termina ocurriendo, a diferencia, por ejemplo, de Flores para Algernon, por ejemplo, este gran cuento clásico de ciencia ficción, donde un personaje gana capacidades mentales pero luego las pierde, en Comprende no, en Comprende sigue aumentando y sigue aumentando y sigue aumentando. Y lo que ocurre, precisamente en esta escalada, es que también los retos a los que se enfrenta este personaje aumentan. Porque él, por ejemplo, al principio, cuando gana más capacidad mental, él piensa que en realidad ya puede controlar a todo mundo bien fácil, porque él ya es mucho más inteligente que todo el mundo. Pero luego descubre que hay alguien que es igual o un poco más inteligente que él, ¿no? Y resulta que ese otro alguien sigue aumentando su inteligencia a la par que él. Y terminan destruyéndose mutuamente ese otro individuo y él. Y en el caso de la Torre de Babilonia, pues lo que termina ocurriendo es literalmente un personaje que va escalando por la Torre de Babilonia, que según en el texto plantea esta idea de que es la torre que conecta la tierra con el cielo, y lo que hace es que literalmente llega al cielo, sigue escalando todavía más allá del cielo, hasta que llega el punto en el que al romper el cielo vuelve a aparecer en la tierra, ¿no? Literalmente como si estuviera conectado el cielo con la tierra y lo regresaran. Entonces le planteaban en la entrevista que si él consideraba que la escalación, digamos en español, era parte de su narrativa, precisamente porque las primeras historias que él escribió eran como esta idea de ir escalando. Y lo que plantea Ted Chiang es que la escalación, o la escalada, digamos, en un texto, él más bien lo ve sobre todo en como las ramificaciones de una determinada idea, por ejemplo, van creciendo y se van haciendo como cada vez más complejas, ¿no? No lo ve tanto como una subida de tensión entre que al principio, por ejemplo, el personaje no puede hacer nada y de repente es cada vez más listo y los retos son cada vez más grandes. No necesariamente, ¿no? Él plantea que, por ejemplo, esta escalada puede ser, por ejemplo, en la novela corta de El ciclo de vida de los objetos de software. Por ejemplo, él plantea
en cómo la escalada viene, por ejemplo, en el desarrollo que tiene otro, ¿no? No tú. A lo mejor tú lo único que vas tratando es tratar de irle siguiendo pues su desarrollo, ¿no? Por ejemplo, se supone que ese texto trata de unos Digiens, que son como estas pequeñas criaturas, como si fueran Digimons en el mundo digital. Y lo que termina ocurriendo es que como en cualquier servicio digital, como ya lo vimos ayer, bueno, como lo vimos hace un par de días, con WhatsApp, Facebook, y demás, lo que termina ocurriendo es que cuando cambian los términos y condiciones o cuando cae la plataforma o lo que sea, pues se ponen en peligro, en este caso, por ejemplo, a todos estos DJs, ¿no? Entonces lo que ocurre es que un grupo de personas se quieren quedar con sus DJs, tratan de traerlos al mundo con sus propios, digamos, con sus servidores personales, pero lo que termina ocurriendo es que estos DJs se siguen desarrollando al ritmo acelerado que tiene la tecnología y ellos no le pueden seguir el ritmo. Y esto es importante porque el mismo Ted Chiang, al hablar de esta historia, lo que él dice es eso, que él trató de representar cómo a través de estos animalitos, estos DJs, él trató de representar cómo es que nosotros no podemos seguirle como el ritmo a la propia tecnología que nosotros vamos creando. Entonces digamos que a nivel formal sí hay una cuestión un poquito de esta escalada de las consecuencias y de una escalada de los retos que representa una determinada tecnología o un determinado hallazgo, ¿sí? Aunque él mismo reconoce que él no lo ve como algo que él se proponga, ¿no? O sea, no es que él diga, me voy a proponer escalar, sino que es una consecuencia del tipo de historias que él escribe. Luego, en cuanto a lo que tiene que ver con la ciencia ficción, a mí esto me parece importantísimo. Él lo que menciona es que el concepto de el avance conceptual, él dice que la ciencia ficción de lo que se trata es precisamente de los avances conceptuales. Es decir, de estos momentos que expanden el modo en el que un personaje o el modo en el que la civilización ve el mundo, pero no en términos afectivos. No como la epifanía romántica de la exaltación de las emociones de Bradbury y de los escritores románticos y realistas, sino literalmente como el deslumbramiento de un hallazgo teórico, conceptual, científico, ¿no? Entonces, el mismo Ted Chiang reconoce que más que importarle como el deslumbramiento emocional de los personajes, eso no le importa mucho. Lo que le importa son precisamente estos conceptual breakdown, ¿no? Que son estos avances conceptuales que cambian, repito, el paradigma de cómo una persona ve el mundo, y no solamente la persona, sino una cultura, una civilización, ¿no? Y él comenta que estas historias de los avances conceptuales son interesantes porque son una forma de dramatizar el proceso de un descubrimiento científico. O sea, en propias palabras de Ted Chiang, lo que sus historias tratan es de recrear a nivel de ficción la sorpresa y los retos que supone precisamente estos avances científicos y tecnológicos. Entonces, en ese sentido, volviendo un poquito al elemento anterior, como esta escalada, tiene sentido que esta escalada esté presente en muchos de los textos de Ted Chiang, y deberíamos de leerlo, creo yo, desde la perspectiva precisamente de lo que supone la ciencia, ¿no? Que es precisamente esta escalada donde los avances nos superan a nosotros, ¿no? Es decir, nunca alcanzamos a ir al día de los avances que va generando la ciencia, pero nosotros vamos tratando de seguirles como el paso, ¿no? Entonces digamos que en cierta forma la literatura de Ted Chiang podríamos leerla como el individuo tratando de ir a la par o ir junto a los avances científicos que le van superando, ¿no? Porque a final de cuentas cada avance va cambiando la perspectiva que el personaje tenía del mundo, por lo tanto el mundo cambia y el personaje lo que trata es de adecuarse o de tratar de adaptarse a ese nuevo mundo el que él o ella no estaban adaptados, ¿no? Y bueno, sobre las epifanías y estos avances conceptuales que estábamos comentando, le llegaron a preguntar, ¿no? En otra entrevista. Toda esta información, repito, está en internet, lo pueden encontrar, son parte de entrevistas que los autores han dado a revistas de ficción especulativa en inglés. Le preguntaban que si para él, digamos, como estos avances conceptuales se podían trasladar a lo emocional y lo psicológico. Y él decía que la verdad es que pues son distintos, ¿no? O sea, son muy distintas, digamos, las epifanías conceptuales que las epifanías emocionales, ¿no? Él obviamente no hablaba del avance conceptual como una epifanía, él lo distingue del avance conceptual, el conceptual breakthrough y la epifanía, ¿no? Él, por ejemplo, lo que dice es que en el caso del sentimiento como de maravilla,
¿no? Está asociada precisamente al cambio conceptual, ¿no? Porque descubres que el mundo no era como tú pensabas y el mundo se vuelve más grande, pero en términos reales, ¿no? No solamente en términos de mis emociones se expandieron en el mundo, sino que literalmente yo noté que el mundo se hizo más grande. O sea, lo que cambia, sí soy yo, sí es el conocimiento que yo tengo del mundo, pero a final de cuentas lo que terminó cambiando fue que el mundo se me volvió más claro y me doy cuenta de que el mundo es más grande, ¿no? Voy accediendo a capas cada vez más complejas del mundo. Y en cambio, él lo que menciona es que él no identifica este sentido de la maravilla en las historias de epifanías personales. ¿Qué quiere decir esto? Y aquí me voy a volver a detener un poquito. Hay personas que dicen que, por ejemplo, y yo mismo lo he dicho en ocasiones anteriores, en la historia de tu vida a Ted Chiang no le importaban mucho sus personajes, ¿no? O sea, sus personajes estaban como, en la mayoría de los casos, eran secundarios a la historia. O sea, es decir, eran funcionales como avatares que la historia necesitaba para ser contada, ¿no? Básicamente. Y en el caso de Exhalación, a mí en su momento me parecía que Ted Chiang había desarrollado mejor sensibilidad para los personajes y efectivamente lo hace. Sí les dedica un poquito más de espacio a las emociones de los personajes, pero es importante que no perdamos de vista que esto es un extra. A Ted Chiang no le importa tanto que los personajes tengan epifanías emocionales. Le interesa más, repito, los avances conceptuales, ¿sí? Y cómo estos avances conceptuales se pueden dramatizar en las historias que él escribe sobre ciencia ficción. Y no solo de ciencia ficción, porque tiene algunos cuentos, por ejemplo, La Torre de Babilonia, que precisamente se trata de esta escalada por esta torre que conecta con el cielo, o El infierno es la ausencia de Dios, que precisamente se trata de un mundo donde los ángeles y Dios son una certeza científica, fáctica, y la gente tiene que convivir con los ángeles como si fueran fenómenos naturales. Obviamente no es ciencia ficción si estamos hablando de, pues, de la presencia de ángeles, ¿no? Pero el mismo Ted Chiang propone una definición de lo que es la ciencia y la magia. O sea, como para si uno identificar si lo que él hace es ciencia ficción o si se dedica a escribir magia, ¿no? Él propone un ejemplo. Él dice, supongamos, por ejemplo, que en una historia son, o mejor dicho, hay dos formas de contar una misma historia, ¿no? En una, por ejemplo, tenemos el punto de vista de un individuo que es especial, que cuenta como con características particulares o especiales que le ayudan a entender el universo o una característica del universo de una forma bien puntual y eso le ayuda a manipular al universo o modificar las leyes del universo o moverse en ese universo de una forma como muy particular, ¿no? Entonces, repito, tenemos un individuo único que tiene unas características muy particulares que le ayuda a moverse en su mundo, ¿no? En su mundo especial y su mundo particular. Y en otra, tenemos que todos los individuos, absolutamente todos los individuos, reconocen como estas leyes del universo y le aplican a todo el mundo. Es decir, independientemente de que yo conozca o no conozca esas reglas del universo, de todas maneras se aplican a mí. Y aunque yo no entienda bien su funcionamiento, yo las puedo utilizar de todas formas. Ted Chiang lo que dice, y a mí esto me parece muy llamativo, porque no solamente sirve para hacer una distinción del tipo de personajes que escribe Ted Chiang y por qué los escribe de esa forma, y también su diferencia de la ciencia y la magia. Para él, cuando hablamos de un fenómeno en el que los individuos, solamente un individuo en particular, un solo individuo en particular, tiene el acceso a estos cambios en el mundo, estamos hablando de magia. Y cuando todos los individuos, todos por igual, tienen acceso a estos cambios de concepto o estos avances de concepto, estamos hablando de ciencia. Entonces lo que plantea, digamos, Ted Chiang es que la diferencia entre ciencia y magia no tiene que ver con que una la pueda explicar y con que la otra no la pueda explicar, sino qué tan asequible es para todos los individuos poder acceder, digamos, a ese conocimiento. En el caso de la ciencia, sería todo aquel conocimiento al que todos podemos tener acceso y todos podríamos comprender las leyes del universo, digamos, de forma más, como amplia, ¿no? Y en el caso de la magia, no. En el caso de la magia se requiere cierta cualidad o ciertos elementos en un determinado individuo o cierto conocimiento especial de parte del individuo para poder tener acceso a esas otras leyes que los demás individuos no van a poder conocer nunca, ¿no? Y esto también es importante, ¿por qué? Porque esto nos ayuda a entender el tipo de personajes que escribe Ted Chiang. Si para Ted Chiang los individuos únicos que hacen cosas únicas que nadie más puede hacer son
digamos, como individuos o sujetos de historias de magia, las historias de Ted Chiang, sobre todo, tienen, digamos, estos personajes comunes y corrientes, ¿no? O sea, es decir, le puede pasar a cualquiera, o prácticamente a cualquiera le pueden ocurrir. Incluso en ocasiones, los fenómenos que Ted Chiang retrata le están ocurriendo a muchas personas al mismo tiempo. Por ejemplo, en el ciclo de vida de los objetos de software, todas las personas pueden tener acceso a estos DJs, ¿no? O por ejemplo, en el caso de, se me olvidó el nombre de este cuento, 72 letras, que es un mundo donde la gente puede utilizar como estos golems, donde les pones una palabra y el golem de repente cobra vida y hace movimientos, como si fuera a mecanizar al golem. Cualquier persona lo puede hacer también. No se necesita un conocimiento específico para hacer que el golem camine, ¿no? Simplemente es técnica. Así como cualquiera puede practicar técnica haciendo que un robot camine, igual con el golem, con el tipo de lenguaje que utilizas para que se mueva, ¿no? Entonces, no hay nada de especial normalmente en los personajes que hace Ted Chiang. Y por lo tanto, tampoco tienen características muy como individuales, ¿no? O sea, es decir, es muy difícil, y esto yo se lo propongo a quien esté viendo esta conferencia, traten de recordar como las características particulares de los personajes de Ted Chiang. Y van a llegar probablemente a la misma conclusión que yo. Los personajes de Ted Chiang son intercambiables. O sea, los personajes de un cuento podrían vivir perfectamente en el otro cuento y otros en otro cuento y no haría una mayor diferencia. No hay realmente cualidades individuales en los personajes de Ted Chiang. Son utilitarios. Y esto es importante, ¿por qué? Porque Ted Chiang escribe su ficción pensando primero en la idea y después en cómo conceptualizar esa idea. Y esto ya lo pudimos ver en su definición de la ciencia ficción. Cómo conceptualizar ese avance conceptual a través de una dramatización a nivel de historia. Y para poder contar esta dramatización de la historia, necesita personajes que tengan acceso a ese avance conceptual y que tengan nosotros como lectores, que tengamos un acercamiento a cómo estos personajes viven el avance conceptual. Pero obviamente cada personaje representa como una faceta como general, por ejemplo, al personaje al que le afecta para mal, al personaje que le afecta para bien, al personaje que no le afecta. Pero son en realidad como personajes bulto, no tienen características como bien definidas entre uno y otro. Ok, ahora sí, ya como casi para ir cerrando esta primera conferencia, este es el momento en el que me comienzo a aventurar y yo diría que el propósito en general o la función que tiene la ficción según Ted Chiang, uno lo puede ver en ciertas respuestas que da a ciertas entrevistas que nos ayudan a leer, o al menos a mí me ayudaron a leer su ficción como si fuera un relato cautelar. Que de hecho, por ejemplo, algunas de las críticas que se le han hecho a Exhalación, sobre todo a Exhalación, es que es un libro muy didáctico. Se la pasa como dando moralejas. Todas las historias pareciera que tienen una moraleja, ¿no? Y hay personas precisamente que por eso no les gusta Ted Chiang, porque sienten que las historias están demasiado artificiosas para generar esta moraleja final. Y creo yo en parte que se debe a lo que dijo en esta respuesta. Cuando le preguntaron en el ciclo de vida de los objetos de software si a él le gustaría que el escenario que él planteó, que es un escenario a final de cuentas especulativo, prospectivo, si a él le gustaría que existieran estos DJs, él decía que él esperaba, o que una parte de él espera, que nunca se desarrolle esa tecnología, porque él inevitablemente piensa que nosotros le vamos a causar sufrimiento a estos seres digitales, ¿no? Que precisamente nuestra ansia de actualización permanente, nuestra ansia de querer poseerlos como si fueran objetos, va a terminar provocándole sufrimiento. Y esto es importante, ¿por qué? Porque precisamente en gran parte la moraleja de esa larga historia es que precisamente los DJs podían funcionar perfectamente sin los seres humanos, ¿no? O sea que de hecho los seres humanos ya le estaban estorbando al desarrollo de sus DJs, que ellos terminan siendo un lastre. Entonces, la intención de Ted Chiang antes de la historia o detrás de la historia y la moraleja, entre comillas, de la historia van de la mano. Entonces, si uno, también este ejercicio se lo propongo a quien esté viendo esta conferencia, trate de pensar en las historias de Ted Chiang y probablemente le va a pasar esto. Va a recordar más fácil el concepto que la historia, eso es importantísimo. No va a lograr recordar en sí a los personajes de forma individual o muy poquitos. La mayoría, las características del personaje son como muy difusas. No hay nada en ellos realmente que los haga hacer lo que hacen o nada individual. Y la tercera, la mayoría de las historias tienen moralejas.
¿no? O tienen una función didáctica bien clara y bien específica. Entonces son casi, casi como si fueran relatos cautelares morales, ¿no? Morales y sobre todo tecnológicos. Pero también, luego vamos a ver en la siguiente conferencia, cuando comparemos con Ke Liu, la gran diferencia es que Ted Chiang lo ve más bien como desde el determinismo, de cómo nosotros, por las condiciones que tenemos, condiciones materiales, espirituales y sociales, pareciera que estamos condenados a cierto tipo de conductas, cierto tipo de comportamientos que nos van a llevar a un cierto tipo de consecuencias, ¿no? Entonces, más que un relato cautelar contra la tecnología, más bien pareciera que lo que hace Ted Chiang es, al relatar estos avances conceptuales, lo que te muestra es que en cierta forma el individuo como individuo ya está determinado, ¿no? O es muy difícil que el individuo escape a estas reglas que precisamente se van descubriendo a través de los avances conceptuales. Entonces, digamos que en términos así como bien simples, podríamos definir la literatura de Ted Chiang como el hombre contra Dios, ¿no? O sea, entendiendo a Dios como el determinismo, ¿no? Y obviamente el hombre como el intento de tener una libertad de actuar. Y esto, ¿en dónde se ve así como bien claro? En los cuentos de Ónfalos, El infierno es la ausencia de Dios y La Torre de Babilonia, que son los tres cuentos que tienen que ver con la figura de Dios, ¿no? Tal cual, que no son ciencia ficción, sino que son, sí son ficción especulativa, pero recreando mundos en donde Dios es una certeza científica, ¿no? Y cómo al ser una certeza científica no podemos escapar de él. Y bueno, en una entrevista, a propósito del COVID-19, él, por ejemplo, decía que las personas más felices son aquellas que se ven beneficiadas por el status quo. Entonces, habría que preguntarnos también, esto lo propongo como una clave de lectura para cuando leamos a Ted Chiang de nuevo, y esto incluso yo lo pienso hacer yo también, es preguntarnos a quién le convienen los cambios que propone Ted Chiang en sus historias, ¿no? Porque en gran parte los personajes que viven esas historias no se ven beneficiados por los cambios que ocurren en sus historias. Por ejemplo, los personajes que viven en este mundo donde de repente descubren que Dios es real, que es un hecho científico, no se ven beneficiados por ello, al contrario, son perjudicados. Entonces, habría que preguntarnos si Ted Chiang propone que las únicas personas que se benefician del status quo son aquellas que se ven beneficiadas por él. Habría que preguntarnos en sus historias si los personajes realmente son beneficiados por los cambios que proponen las historias, y si no lo son, entonces ¿a quién beneficiarían? Por dar un ejemplo nada más así como bien puntual para ir cerrando, por ejemplo, en la historia del ciclo de vida de los objetos de software, a las personas que tienen a los DJs y a los DJs no les conviene esta actualización permanente, porque los DJs se sienten perpetuamente molestos porque los humanos no les llevan el ritmo, y los humanos se sienten perpetuamente molestos y preocupados porque no tienen el recurso económico y el recurso digital para poder mantener a los DJs con ellos. Entonces, ¿a quién le beneficiaría la actualización perpetua de los DJs? Pues a las personas que tienen las plataformas electrónicas para que los DJs estén vivos. ¿A quién le beneficiaría el desarrollo científico de tener seres de inteligencia artificial? A nosotros no. Para nosotros, al contrario, sería insatisfacción, nos generaría sufrimiento y estaríamos perpetuamente determinados en nuestro intento por tratar de comportarnos con ellos como si fueran humanos, y ellos en sus intentos por desarrollarse más pese a nosotros, ¿no? Entonces, ¿a quién le beneficia? Pues a los empresarios. Entonces, repito, como clave de lectura, preguntémonos, ¿a quién le conviene el cambio que propone Ted Chiang en sus historias? Y si a final de cuentas la ciencia ficción está ligada al cambio de paradigma, ¿a quiénes está retratando Ted Chiang en estas historias? Ted Chiang normalmente no se detiene hablando del estatus económico de los personajes, pero podríamos preguntarnos qué de la vida de los personajes está determinada en cierta forma por el lugar que ellos ocupan en su mundo. Por ejemplo, este personaje que de repente en un mundo donde existe Dios puede dejarlo todo e irse en la búsqueda de un ángel, así literalmente se va a otro estado, se compra una camioneta y se va a buscar ángeles como si fuera a buscar tormentas. ¿Qué tipo de vida y qué tipo de estatus económico puede tener alguien para permitirse ir a buscar una tormenta, ¿no? O sea, es decir, preguntémonos, vuelvo a repetir, ¿a quién conviene el cambio y quiénes son los individuos que son retratados durante estos cambios de paradigma, ¿no? Y ya por último, aquí ya no me voy a detener, algunos de los cuentos que precisamente retratan estos avances conceptuales científicos
son el cuento de Comprende, que retrata el desarrollo de capacidades cognitivas mediante experimentación cerebral, el cuento de Dividido entre cero, que retrata el derrumbe de la aritmética al demostrar que uno es igual que todos los números, el de Te gusta lo que ves, que es donde se provoca la caliagnosia como medida de equidad social, es decir, se le ponen implantes a las personas para que no reconozcan la belleza física y por lo tanto no discriminen a alguien por su falta o por de la belleza física. Y los cambios sujetos a términos y condiciones. Y en la ansiedad es el vértigo de la libertad, se propone esta idea de que hay unos prismas que te permiten conectarte con otras realidades o con otras versiones de ti mismo, pero esto termina generando una adicción a la certidumbre, ¿no? Cada vez que tú enciendes el aparato, puedes ver lo que ocurre en ese otro mundo, pero al mismo tiempo tú terminas creando ese otro mundo. Entonces, ese objeto lo que te genera es una adicción a saber qué es lo que te pudo haber ocurrido en ese otro mundo. Entonces, lo que termina ocurriendo es una adicción a la certidumbre, ¿sí? Entonces, estos son algunos de los avances científicos que propone Ted Chiang: implantes, experimentos, como nuevos descubrimientos a nivel teórico y nuevos descubrimientos también a nivel técnico del multiverso en general, ¿no? Y otro gran avance de Ted Chiang, y ahora sí ya con esto me permito cerrar esta conferencia del día de hoy, es que Ted Chiang hace algo que yo nunca había visto en ningún otro autor, y es que al final de sus libros incluye unas notas en donde explica cómo surgió la idea de cada cuento. Entonces, hagan de cuenta que al final del libro te incluye, por ejemplo, el cuento, la historia de tu vida. Ah, pues es que yo fui a una obra de teatro, vi esto, entonces pensé esto y entonces se me ocurrió esta idea, ¿no? Y entonces en cada cuento o en cada novela corta, él te va contando cuál fue el proceso, cuál fue la idea y cuál fue incluso su fuente de inspiración detrás de cada una de las historias. Algunos se quejan de que al hacer esto Ted Chiang está rompiendo como el pacto artístico o el pacto del artista con el lector, como de no tener que saber lo que hay detrás de la obra, pero creo yo que en cierta forma Ted Chiang está marcado como por esta idea de los manuales y demás, como esta parte más didáctica, y entonces él al final de sus libros de forma muy didáctica nos explica el proceso detrás de cada uno de sus historias. Y por mi parte, sería todo en cuanto a lo que nos toca con Ted Chiang. Y en la próxima conferencia, que sería el día de mañana, vamos a trabajar con Ken Liu, con las semejanzas y las diferencias entre la obra de Ted Chiang y de Ken Liu, y la correspondencia literaria que tienen entre los dos. Muy bien, pues te agradecemos mucho, Daniel, por esta tercera conferencia del ciclo Dios toma café con los robots. A todos los que nos estén viendo, los invitamos a que no se pierdan las siguientes conferencias el 9 y 15 de octubre. Y si no lo han hecho, también vean las conferencias anteriores que se estuvieron transmitiendo los días 1 y 2 de octubre en las diferentes plataformas de Café Ácido, siempre a las 7 de la tarde. Yo soy Krishna Sánchez, sin más que agregar, les agradecemos a todos por su atención y les recordamos que este es un proyecto realizado gracias al apoyo del Programa de Estímulos a la Creación y el Desarrollo Artístico. Muchas gracias y nos despedimos a nombre de Café Ácido. Muchísimas gracias a todos por ver la conferencia y a ustedes.